En esta ocasión estamos trabajando en la serranía del Perijá, en este ecosistema del bosque seco tropical. Estamos muy contentos de estar acá, es un área pues, hermosa que tiene su historia de conflictos socioambientales y pues estamos encantados de poder estar trabajando en esta región con nuestros amigos del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira. Sinfonía Trópico es una plataforma que une a artistas y a científicos. La idea es que a través de las ciencias se alimenten procesos artísticos. Este grupo de artistas a los cuales ustedes se inscribieron. En medio de la pandemia empezamos a hacer formulación de un gran proyecto, de pensarnos que sí era posible. Y es aquí donde estamos hoy, aquí en el municipio de Manaure, departamento del Cesar, celebrando este gran festival de paz y biodiversidad, donde realmente no es solo un evento, sino realmente aporta estos procesos estratégicos territoriales que como organización estamos promoviendo en el territorio. Porque es clave poder aliarnos con otros, porque sabemos que solo no podemos, que solos en este territorio que ha sufrido del conflicto, de la violencia y demás, necesitamos aunar esfuerzos. Y cuando vimos a Sinfonía Trópico trabajar desde el arte y la cultura por el medio ambiente, pues empezamos a decir que sí era necesario y es oportuno. La diversidad en la gente, en las comunidades, pero también en la fauna y flora. What we are trying to do with Sinfonia Tropico is to work with young people defining or finding their positive identity as part of their environment and as part of this amazing beauty and nature, as opposed to defining themselves as, children of a history of violence and war. Y en la trayectoria de muchas especies de animales y frutas. La serie de Murales de la Diversidad consiste en resaltar los territorios más ricos bioculturalmente. Los territorios aquí en Colombia tienen una gran diversidad que ofrecer y mostrarle al mundo. Uno de los objetivos es precisamente como irrumpir, transgredir, cambiar y transformar estas formas en las que están acostumbrados a acercarse tanto a los territorios como a las problemáticas. Nos hemos enfocado con Sinfonía en usar el performance como una oportunidad de conocer nuevas experiencias a través del cuerpo que nos puedan acercar y relacionar de una manera más íntima con la naturaleza. Son actividades que como docente puedo utilizar con mis estudiantes. Los ejercicios corporales que hicimos inicialmente en el taller me encantaron muchísimo. Luego lo de las técnicas de dibujo, autorretratarme, retratar a mi compañero el que está enfrente. De que no le está dando el uso adecuado. We work mostly with teenagers, so in the age group between 12 and 20 years. Because that's when young people discover their political self. Queremos dejar conciencia de cómo formar y estructurar un podcast, como también a la vez darle forma y dinamismo. Les hemos enseñado un poco sobre la estructura de la noticia, qué compone una noticia, cómo se debe hacer una entrevista adecuadamente y por ende la estructura de una entrevista, que al final eso unido a la parte técnica de grabación de audio ha llevado a cabo un poco el nombre que le pusimos al taller, que es Encontrar tu voz para contar historias. Y los estudiantes realmente han escogido los temas, siempre teniendo muy en cuenta el territorio y como no solo las problemáticas, sino también cosas positivas que pasan en el sector.
Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Tierra de Ensueño, un podcast en el que hablamos sobre la naturaleza y biodiversidad del Cesar, sobre salud mental y violencia de género. Mi nombre es Eileen Altamar, soy de Manaure y es una dicha poder saludarlos y compartir con ustedes en este tiempo tan enriquecedor. Y por supuesto con mis compañeros. Hola Eleazar. Hola Ellen y oyentes. Este país es supremamente distinto y diverso y esas experiencias de dictar los talleres en locación, en región, pues le enseñan a uno también un montón de conocimiento. El objetivo de este taller es básicamente que ellos aprendan primero qué significa la fotografía, es decir, cómo se forma la imagen fotográfica en términos químicos. Para ello, pues uno de los primeros objetivos es construir un cuarto oscuro en donde ellos puedan trabajar con químicos, con revelador, con fijador y entiendan la sensibilidad de los materiales fotográficos. Desde la fotografía es obvio que podemos acercarnos a esa riqueza por medio, digamos, como de pequeños proyectos que ellos tengan para representar la naturaleza o luego para hacer técnicas experimentales con esas imágenes que capturaron. El territorio, después de estos talleres de Sinfonía Trópico, se queda con una semilla porque se ha cultivado en los jóvenes un valor fundamental que es cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra biodiversidad y cuidar nuestros recursos naturales. Desde que se firmó el acuerdo y llegamos a los espacios donde hicimos dejación de armas, desde ahí me he dedicado a la fotografía documental y en especial pues hacer un trabajo de documentación muy juicioso de la comunidad donde estamos asentados nosotros, con una comunidad que se llama Tierra Grata, que fue fundada hace 5 años, donde llegamos ahí. Entonces ahí me dedico pues al proceso de documentación pues de la memoria audiovisual de la comunidad donde vivo. Soy fotógrafo documentalista. Hay todos unos niños que van creciendo, unos jóvenes que van creciendo dentro de la comunidad y pues qué mejor que cultivarlos con estos conocimientos. Yo tuve la oportunidad de participar y pues recibir algunos conocimientos pues en términos fotográficos, fotografía análoga, algunos trucos en fotografía para revelar con papel velado, y yo creo que eso me da muchas herramientas también como para poder impartir conocimiento dentro de mi comunidad y dentro de otras comunidades. Este festival viene a aportar, a regar lo que se ha construido en ejercicios de incidencia política. Es decir, que los jóvenes sí pueden construir, que sí tienen voz, y que no han sido 5 o 10, somos aproximadamente 70 jóvenes que se reunieron y están convergiendo en espacios artísticos para decir que sí se puede construir, que es lo que queremos que deje el festival, jóvenes enamorados. Hay muchas especies de animales y frutas y plantas silvestres que el ingeniero Ruda nos mostró. Hombre inteligente y sabedor. Pensábamos que iba a llover, pero no llovió. Y pensábamos que iba a llover, pero no llovió. Una de las cosas que para mí es increíble de tener un taller que se enfoque en las artes es que el arte puede llevarlo a uno a interesarse en otras prácticas y en otras disciplinas, mientras uno está haciendo su propia investigación. Entonces yo no lo veo como algo en que necesariamente estos chicos se tengan que volver artistas, pero que esto les despierte otras inquietudes y que les ayude como a forjar diferentes caminos. Trabajar estos procesos de ciencia y arte en el territorio que permiten democratizar los espacios de educación, explorar el mundo y el territorio desde otras maneras, ha sido muy interesante y muy significativo para los jóvenes de aquí del Perijá. Muchos jóvenes que participaron en el festival desconocían cosas que podían hacer y desconocían en gran manera el territorio. Entonces nos quedamos con una motivación a seguir aprendiendo del territorio y unas maneras de hacerlo, ¿cierto? El arte, la ciencia y todo lo que hemos aprendido en los talleres de las diferentes áreas.
Me gustaría que quedara sembrada la semilla en los chicos y las chicas que asistieron al taller o que están asistiendo al taller, que quedara sembrada la semilla de la composición musical y que se desbarataran los mitos de que hay que ser un gran músico o que hay que estudiar mucho para poder componer música. Para cultivar la miel con el néctar de la rosa y mira cómo florecen los campos del Perita. Eso está bueno. Vamos a ver. Música, performance, arte visual y mucho color. Así que no te lo pierdas. Entrada gratis. Cuando el río empieza a conversar conmigo y me pone una misión, esta misión de ser un técnico. This is the first time, for example, that we're not having a real concert. We always had a big concert at the end, which was on the town plaza, and we wanted this time to leave more behind, more like the platform that we aim to be, a platform for kids in the future and young people to develop themselves and continue when we're already gone. So this time we have a kind of a different show. It's more like a theater piece moving into a multimedia piece, where all of the participants, they actually do a version of the workshop on stage. So they show what they learned, how they learned it, how they learned to explore. Because my aim with this whole project has also always been not just to teach a specific skill, but to teach young people the possibilities and to open up their horizons, the possibilities of exploring, of creating art. If we say that art is a method of exploring surroundings or exploring science or politics, but also of expressing yourself, we want to leave this as a platform. Coloquemos nuestra mejor cara y sin más nada que decir, ¡bienvenidos a Tierra del Sueño! Las especies que hay aquí no las hay en otro lugar del mundo. Nosotros necesitamos más a la naturaleza para sobrevivir y coexistir que ella de nosotros para desarrollarse y evolucionar. Muchas gracias. Una conectividad con todo lo que nos rodea, especialmente con el territorio. En esencia, el podcast es sencillamente eso, audio, y que ustedes pueden escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento. La naturaleza nos habla todos los días, ¿cierto? Y pues uno como ser humano decide si escucharla o ignorarla. Y con el PDCP, y biodiversidad, que bueno se goza en Manaurena. Y biodiversidad, también la gente de La Paz, y biodiversidad, la tierra grata, ¿dónde está? Y biodiversidad, la gente de tierra grata, ¿dónde está? Y biodiversidad, la gente de San José de Oriente, paz. Y biodiversidad, paz, y biodiversidad, paz. Y biodiversidad, lora, la paz. Y biodiversidad, oye, paz. Y biodiversidad, esa. Paz. Y biodiversidad, y biodiversidad. Qué bonito se ve, paz. Y biodiversidad. Con la paz y la violencia. Paz. Y biodiversidad. Paz. Y biodiversidad. Paz. Y biodiversidad. Paz. Y biodiversidad. De San José a La Paz, de La Paz. Paz. Y biodiversidad. Y biodiversidad. Con la sinfonía vamos así. Paz. Y biodiversidad. Hay una cortocionista. Y biodiversidad. Paz. Y biodiversidad.